Noticias de última hora. Corte Constitucional niega pedido del Ejecutivo para echar abajo la publicación de la Ley de Lavado de Activos en el Registro Oficial. La decisión de la Corte favorece a la Asamblea. La entidad reaccionó al fallo afirmando que se ha confirmado la legalidad de lo actuado por el Legislativo. La decisión de la Corte Constitucional se conoció este miércoles, 28 de agosto de 2024. La entidad emitió un dictamen desfavorable al pedido de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República para declarar la inconstitucionalidad de la publicación en el Registro Oficial de la Ley de Lavado de Activos, que realizó la Asamblea Nacional el pasado 29 de julio. Ese día, el Legislativo decidió enviar la normativa al Registro Oficial para su publicación sin tratar el veto parcial a la norma que realizó el presidente Daniel Noboa. Esta última argumentó que el veto parcial llegó fuera del plazo establecido, es decir, hasta 30 días después de aprobada la norma. Según sus cuentas, el plazo vencía el 24 de julio, pero el veto de Noboa llegó el 25. Por este hecho, el Ejecutivo a través de su Secretaría Jurídica solicitó que ese registro sea declarado inconstitucional y que la Corte conozca de oficio el veto enviado. Sin embargo, la Corte Constitucional negó la solicitud argumentando que normativa ya se publicó en el Registro Oficial, lo cual no le permite realizar el control de oficio de una objeción presidencial por razones de inconstitucionalidad. Si existiesen vicios suscitados en el procedimiento de formación de la norma, la vía para acusarlos es el control posterior mediante una acción pública de inconstitucionalidad. La decisión de la Corte favorece a la Asamblea Nacional. La entidad publicó un comunicado en el que señala que la Corte Constitucional ha confirmado la legalidad de lo actuado por el Legislativo, negando la pretensión de la Secretaría Jurídica del Ejecutivo. En el documento, publicado en redes sociales, la Asamblea también señala que el país no puede seguir cometiendo errores administrativos que entorpecen el buen funcionamiento del aparato público. En tanto, la Presidencia aún no ha reaccionado a esta decisión de la Corte Constitucional. El presidente Noboa objetó el artículo 20 y la disposición general cuarta del proyecto de ley, que trata sobre la designación del director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. El texto aprobado por el Parlamento, en el artículo 20, establece que la máxima autoridad de la Unidad de Análisis Financiero y Económico sea elegida por la Asamblea de una terna enviada por el presidente de la República para un periodo de 2 años, con la opción de ser reelegido por 2 años más. Seguimos con las noticias. Asamblea celebra que la Corte Constitucional le dé la razón en la Ley de Lavado de Activos. La Asamblea Nacional acusó al Ejecutivo de enviar el veto parcial fuera del plazo legal, pero el presidente Daniel Noboa presentó una demanda de inconstitucionalidad que le fue negada. La Corte Constitucional negó la solicitud presentada por la Presidencia de la República sobre la objeción parcial de inconstitucionalidad a la Ley de Prevención de Lavados de Activos. La sentencia fue emitida el 22 de agosto y dada a conocer este miércoles, 28 de agosto por la Asamblea Nacional, que celebró la resolución como una legalidad de lo actuado. Fue el pasado 29 de julio cuando la Asamblea acusó al gobierno de Daniel Noboa de haber objetado parcialmente de forma extemporánea dicha ley. El Legislativo había enviado la normativa al Registro Oficial para su publicación el 24 de junio y el plazo para emitir la objeción se había cumplido el 24 de julio. Sin embargo, el presidente Daniel Noboa la objetó por supuesta inconstitucionalidad el 25 de julio. La Corte Constitucional da la razón a la función legislativa sobre publicar la Ley de Lavado de Activos, escribió la Asamblea en un comunicado emitido en sus cuentas oficiales. El dictamen fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional con 7 votos a favor de Carla Andrade, Carmen Corral, Enrique Herrería, Alí Lozada, Teresa Núquez, Richard Ortiz y Daniela Salazar. La ley fue aprobada con 121 votos afirmativos y, entre los cambios más relevantes, le quita al presidente de la República la potestad de elegir al director de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE. Seguimos con las noticias. Gobierno cerró el primer pozo del campo ITT este 28 de agosto, aún quedan 245 por apagar. El campo ITT o Bloque 43, ubicado en el Parque Nacional Yasuní, tiene 246 pozos operativos, según informó el gobierno a la Corte. Este 28 de agosto fue apagado el primero. El gobierno empezó el cierre progresivo del campo petrolero ITT, ubicado parcialmente en el Parque Nacional Yasuní, con el apagado del primer pozo este 28 de agosto de 2024, 2 días antes de lo previsto en el cronograma enviado por el gobierno a la Corte Constitucional. En total, el campo ITT o Bloque 43 tiene 246 pozos operativos, según un informe del gobierno remitido a la Corte Constitucional en agosto de 2024, en el cual se detalla lo siguiente. Al 3 de junio de 2024, existen 247 pozos perforados, de los cuales uno ya está abandonado y restan 246 por abandonar. Si se toma en cuenta esa información oficial, al gobierno le restarían por cerrar 245 pozos para dar cumplimiento al mandato de la mayoría de los ecuatorianos, que en la consulta popular de agosto de 2023 votaron por mantener el petróleo de este campo bajo tierra. Sin embargo, en un comunicado de prensa, el Ministerio de Energía señaló este 28 de agosto que el campo ITT, localizado en la provincia de Orellana, tiene 247 pozos, entre productores y reinyectores. Al 27 de agosto de 2024, el ITT, conformado por las áreas de Ispingo, Tiputini, Tambococha, tenía una producción diaria de 43.416 barriles de petróleo, según Petroecuador. Su desarrollo se inició hace más de 10 años.
El ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, junto al gerente general de la empresa estatal Petroecuador, Diego Guerrero, y autoridades nacionales, procedieron con el apagado del primer pozo productor, el Ispingo B56, este 28 de agosto. Como parte de las acciones, se procederá con la extracción del equipo electrosumergible y la tubería de producción, detalló el Ministerio de Energía. Además, se realizarán labores de limpieza del pozo y, posteriormente, se colocarán tapones de cemento para el abandono definitivo de la estructura. He venido a constatar que se cumpla con lo dispuesto en la consulta popular del año pasado, donde la ciudadanía votó a favor del cierre de este campo. Cumplir con el cierre del ITT no es un trabajo fácil, requiere de planificación especial y técnica, recalcó Goncalves. El Ministerio de Energía ha planificado un cronograma de cierre de los pozos en un plazo de 5 años con 5 meses, es decir, hasta diciembre de 2029. Según Goncalves, es el tiempo adecuado para que todas las intervenciones que se realicen no afecten al medio ambiente y mucho menos a las comunidades aledañas. Seguimos con las noticias. Más de 150 camionetas se comprarán en los próximos 3 meses para brindar seguridad a los transportistas en las carreteras del país. Esto como parte de los resultados de las mesas de diálogo en las que también se acordó entregar créditos de hasta $150.000. Los resultados de las mesas de diálogo entre los transportistas y el gobierno ya se evidencian. Este miércoles anunciaron que en el tema de seguridad, por ejemplo, se invertirán $6 millones para la compra de 157 camionetas que patrullen las carreteras más conflictivas. Ya está el proceso en licitación, nos han dicho de 2 a 3 meses estarán las 157 camionetas. Se ha entregado 2 puntos focalizados como puntos seguros, uno en Novol y otro en Durán Boliche. Y es que según este sector, la afectación económica es del 30%, por lo que dicen también deben tomarse en cuenta otras posibilidades hasta finales de año. Ascienden mensualmente entre 12 a 15 millones de dólares debido a no poder trabajar las 24 horas del día como hacían anteriormente los camiones. Hemos venido pidiendo que se cree la policía de carreteras. Pero este no es el único acuerdo que se concreta. Banecuador presentó también 2 nuevos créditos para la renovación de la flota vehicular y capital de trabajo. En el primer caso se otorgarán desde $5.000 hasta $150.000, con una tasa de interés del 11.87% y a 7 años plazo, mientras que para la compra de repuestos los montos van de $5.000 a $20.000, con una tasa del 9% y a 5 años plazo. Entendemos que la demanda es gigante y hemos puesto en nuestro presupuesto de colocación una fase piloto inicial de $30 millones. Entre los requisitos están ser parte de una cooperativa de transporte, tener los documentos habilitantes para la operación otorgados por la ANT, un RUC vigente y una proforma del destino de los recursos. Las cooperativas firman como codeudor, pero compartimos con ustedes el riesgo. Ustedes nos permiten identificar los socios que son mejores pagadores, ustedes son un primer filtro. Las autoridades anunciaron además que en los últimos 3 meses se han invertido $8 millones en el pago de compensaciones a 66.000 transportistas por la reducción de los subsidios a los combustibles. El presidente Daniel Noboa presentó un programa de atención para mujeres embarazadas y niños menores de 5 años. El Ejecutivo busca llegar a 7 provincias con brigadas donde puedan acceder a vacunación, sedulación y atención médica. El presidente de la República presentó oficialmente el Plan Integral de Atención para la Primera Infancia en Acción, el cual tiene objetivo atender principalmente a 71.000 mujeres embarazadas y a niños menores de 5 años como prioridad. El objetivo es llegar a alrededor de 7 provincias con brigadas como esta para atender con lo que tiene que ver con salud, con vivienda, también con vacunación. El objetivo es principalmente atacar a la desnutrición crónica infantil. Con nuestro plan, la Nueva Infancia en Acción, vamos a devolverles a nuestros niños el derecho a crecer fuertes y sanos y a soñar sin límites. Yo tengo claro que ese es nuestro deber y vamos a devolverle a nuestros niños la infancia que se merecen. Vamos a garantizarles a cada niño equidad sanitaria, desarrollo infantil integral, entornos protegedores y mejora de las condiciones de vida, de cambio social y de comportamiento. Estamos cambiando la vida de más de 600.000 niños menores de 2 años y madres gestantes, con una inversión de casi $400.000. Esto significa que 600 niños van a tener un futuro, uno sano, con oportunidades, educación y dignidad. Les aseguro que este plan va a llegar a cada hogar que lo necesite. Más de $4.000 millones en glosas se dejaron perder en administraciones como la de Carlos Polit. Las investigaciones se realizan con copias, pues los documentos originales fueron quemados en la revuelta indígena del 2019.
Desde la Contraloría General del Estado se continúa ordenando la casa. Así lo afirmó el titular de la entidad, Mauricio Torres, quien desde su administración asegura haber realizado 3 auditorías internas dirigidas a las direcciones de responsabilidades, predeterminación y revisiones, las mismas que como resultado detectaron un poco más de 4.000 millones de dólares en glosas que se dejó caducar o caducaron. Y aquí los detalles. O sea, algunos y la mayoría con el artículo 26 de la ley orgánica, que son 180 días plazo, firmaron o aprobaron el informe luego del plazo que tenían que hacerlo. Y los demás caducaron, por ejemplo, en las diferentes direcciones. Puede ser, algunos por falta de personal, puede ser muy pocos, pero hay algunos que sí sorprenden porque son de montos muy grandes. ¿Pero qué tipos de casos sumaron para que se pierda dicho valor comparable al déficit general del Estado? Pues uno de ellos es un examen al EQ 911, que estuvo en manos del excontralor del correísmo, Carlos Politi. Ese, por ejemplo, desapareció. Ese examen no existe. Llegó, lo que tenemos en el reporte es que llegó hasta el despacho del excontralor y de ahí desapareció ese examen. De este caso se desconocen no solo los montos, también incluso los sustentos por los cuales se puso en observación y ahora está en manos de la Fiscalía. Del examen de responsabilidad son cerca de 20 personas, entre excontralores, subcontralores y directivos, que tienen que respondernos por qué es lo que pasó. Y aunque muchos involucrados en este caso estén fuera del país y otros a punto de cumplir condenas, hay otro tanto que sigue en planta y aún no se les ha iniciado ningún proceso. Pero como si la suerte del país fuera poca, documentación necesaria para dar con otros nombres, quienes culposamente dejaron perder 4.000 millones de dólares, fue quemada en las revueltas indígenas del 2019. En el Consejo de la Judicatura se han planteado retomar el concurso para la selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia en los próximos 15 días. En inicio, este proceso se realizará con 107 postulantes. Dentro del Consejo de la Judicatura son evidentes los intentos por desmarcarse de la responsabilidad sobre la cuestionada contratación de la empresa Métricas Web para las pruebas de confianza en el marco del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia. Los vocales han preferido endosar la responsabilidad a la exdirectora de Talento Humano, no obstante el registro de las sesiones los delata. El 22 de julio los representantes de la empresa se reunieron con los vocales y directores de la Judicatura. Y el señor Alejandro López de Métricas Web. Exponían así lo que supuestamente era su expertise. Desde estilo social, desde dominancia cerebral, desde perfil de motivación y prueba de ortografía. Desde que estalló el escándalo, el vocal Merck Benavides ha preferido el silencio y distancia. También fue parte de aquella sesión, pero asegura no haber tenido incidencia en lo relacionado a las pruebas de confianza. Sin embargo, se suma a la despreocupada posición del resto de sus colegas, quienes van por repetir la prueba de confianza como si no ha pasado nada. Pues tenemos que seguir con el proceso, una vez que se subsane este asunto, y vendrá nuevamente la prueba de confianza. ¿Quién va a hacer la prueba de confianza? Tendrá que hacer una empresa pues que sea calificada. Se han puesto un plazo de 15 días y habrá un borra y va de nuevo en varias de las instancias que los postulantes, mal o bien, habían superado en medio de los cuestionamientos. ¿Qué se deja sin efecto? Las preguntas, el banco de preguntas que era el número de 6.000 y los casos prácticos quedan sin efecto. La elección o el nombramiento, la designación de los expertos quedan sin efecto. Por lo tanto, se designarán a nuevos expertos. En paralelo se investigan los pormenores de un contrato de ínfima cuantía y sobre el cual las dudas no tienen que ver necesariamente con el pago a la empresa Métricas Web. Tanto que el Contralor General del Estado, Mauricio Torres, anuncia los resultados del examen en no más allá de un mes. Estábamos hablando a finales de septiembre, ya tendremos resultados. O sea, diferente a lo que tome la decisión del Consejo de la Judicatura, nosotros en cambio debemos determinar responsabilidades administrativas, civiles o indicio de penal si existiera. Ocurre que siendo apenas $7.000 de contrato, lo que se investiga es quién contactó a la empresa, por qué la escogieron sin mostrar experiencia suficiente, quiénes son sus directivos y lo más importante, a quiénes beneficiaban los resultados de una prueba de confianza engañosa. Sin credenciales para ello, Métricas Web santificó como idóneos a 35 postulantes y a otros 35 los condenó en la lista de los no confiables. Defensa de Jorge Glass desiste de solicitar el cambio a la cárcel 4 dentro de apelación del habeas corpus y ahora plantea habeas data contra el Ministerio de Salud. El Tribunal de la Corte del Guayas anunció que emitirá por escrito la resolución que adopte en respuesta a la apelación del habeas corpus solicitado por Glass.
4 días después de haberse dado la audiencia de apelación dentro del habeas corpus correctivo en favor del exvicepresidente Jorge Glass, Karen Gómez, la solicitante de la acción constitucional, presentó al Tribunal de la Corte del Guayas un escrito en el que desiste de solicitar el traslado a la cárcel 4, en Quito, del líder correísta que se encuentra en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, cumpliendo una pena unificada de 8 años de prisión por 2 delitos de corrupción. El viernes, 23 de agosto pasado, en Guayaquil, se dio la diligencia en la que se escucharon los argumentos que mantiene la defensa de Glass para pretender que se le defina una medida alternativa a la prisión que mantiene y así pueda salir de La Roca para hacerse atender de sus dolencias físicas y psicológicas. Andrés Villegas, abogado del correísta sentenciado por asociación ilícita, en el caso Odebrecht, y cohecho, en el caso Sobornos 2012 a 2016, asegura que en la cárcel en la que está su cliente no se le estarían dando los cuidados médicos ni existirían los especialistas adecuados para las dolencias preexistentes de Glass. Por ello se solicitó la entrega de una medida cautelar, como el arresto domiciliario, o que se contemple el traslado a la denominada Cárcel 4, ubicada en el norte de la capital. Durante la diligencia, el presidente del Tribunal de Apelación, Jorge Alejandro Lindao, aclaró que esta audiencia no es vinculante, pues la norma establecería que las acciones constitucionales que vienen por apelación, como en este caso, se deben resolver en mérito de los autos y sin mediar audiencia. La sala de apelación de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte del Guayas se completó con los jueces Nancy Vera y Carlos Pinto. La compareciente y la defensa del exvicepresidente Jorge Glass alegamos, por escrito y en la audiencia de apelación, que se contemple la posibilidad de que el exvicepresidente sea trasladado a la Cárcel 4, de Quito. Sin embargo, el beneficiario de esta acción constitucional, el exvicepresidente Jorge Glass Espinel, nos ha expresado su discrepancia ante tal posibilidad. Por ello, desistimos únicamente respecto al pedido de que se contemple la posibilidad de trasladar al exvicepresidente, ratificándonos en los demás fundamentos de hecho y de derecho y en las demás pretensiones de esta acción constitucional, se asegura en el escrito ingresado al expediente el martes, 27 de agosto. A finales de junio, el juez Patricio Vidal, de la Unidad Judicial Especializada en Garantías Penitenciarias de Guayaquil, en primera instancia decidió negar el habeas corpus solicitado. Esa resolución fue apelada por la defensa de Glass. Catherine Mazón, abogada del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, en la audiencia de apelación defendió el fallo de primera instancia que negó el habeas corpus y aseguró que la cifra de atenciones médicas para Jorge Glass alcanzarían las 99, entre abril y agosto pasados. La representante del SNAI sostuvo que la defensa de Glass estaba desnaturalizando el objetivo del habeas corpus, ya que mediante una acción constitucional se estaría buscando que se reforme una orden de prisión dictada por un juez penal, se defina en su lugar una medida alternativa, como arresto domiciliario, y que se lo cambie de la cárcel La Roca, en Guayaquil, a la cárcel 4, en Quito, potestad propia del SNAI. Glass participó vía telemática en la audiencia de apelación y dijo que dado que el Ministerio de Salud Pública por decisiones políticas del gobierno no lo atiende, la única alternativa que ve viable es que se le conceda una medida sustitutiva a la prisión preventiva, para que en libertad se atienda con sus médicos privados en psiquiatría, psicología y en otras especialidades. Plantea que el arresto domiciliario lo realice en la casa de su madre, en Guayaquil. El Tribunal de la Corte del Guayas anunció que emitirá por escrito la resolución que adopte en respuesta a la apelación del habeas corpus solicitado por Jorge Glass. Ese hecho aún no se concreta, pues en el sistema no se ha subido ninguna resolución sobre el tema. Durante la audiencia del viernes pasado, Glass anunció en su intervención que plantearía un habeas data contra el Ministerio de Salud, debido a que se le estaba negando a él y a su defensa el acceso a los informes relacionados con su estado de salud actual. Quisiera tener los informes por escrito, pero me los niegan. Ya estamos tramitando un habeas data para tener en físico los informes de los médicos, pero todos coinciden en el diagnóstico y en los protocolos que están escritos en el Ministerio de Salud Pública. Pero no sirven para Jorge Glass, ¿por qué? Porque soy yo, porque yo tengo que estar en la peor cárcel con todos los peligros, con todas las amenazas y con problemas psiquiátricos muy serios, más los temas de salud, más la espondilitis, más la fibromialgia, la colitis, la rinitis. Enfermedades que hacen que yo tome, creo que son ya 46 pastillas diarias, entre psiquiátricas, para el dolor, presión arterial y otras cosas que no me acuerdo, refirió Glass. El anuncio de un pedido de habeas data contra el Ministerio de Salud Pública se concretó el 24 de agosto pasado, un día después de la diligencia de apelación a la negativa de primera instancia del habeas corpus correctivo. Por sorteo, la competencia se radicó en el juez Fernando Vergara Puertas, de la Unidad Judicial Penal Sur, con competencia en delitos flagrantes del Cantón Guayaquil.